Hay dos emociones que mueven al mundo en direcciones opuestas: el amor con el que unimos y construimos juntos, y el odio que divide y destruye a la sociedad. El odio no solamente se ha limitado en temas de género. Se odia por preferencias sexuales, por ideales, por creencias religiosas, y discriminamos por color de piel, por nacionalidad, por discapacidad o por formar parte de pueblos originarios, y también por condición social. Hemos visto en los últimos años cómo desgraciadamente en nuestro país y en nuestro estado cada día hay más crímenes de odio. Entre 2012 y 2018, al menos 473 personas fueron asesinadas en todo el país por su preferencia o identidad sexual, su religión, su origen étnico, su discapacidad, su ideología o alguna otra condición que los hace vulnerables. Únicamente 6 estados cuentan con legislación en temas de crímenes de odio, pero solamente 3 tienen esta legislación completa, que es Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León. El día de hoy vamos a presentar una reforma a nuestro Código Penal para incluir los crímenes de odio. Ustedes saben que existe el delito del feminicidio, pero hoy queremos incluir los crímenes de odio. Desgraciadamente ni siquiera es un tema que visibilicen las fiscalías de todo el país o la Fiscalía del Estado. Vemos notas periodísticas de matan a un hombre vestido de mujer, o todos los crímenes que vemos contra la diversidad sexual los ponemos que son pasionales. Y eso ni siquiera está visibilizado en los temas de seguridad del Estado. Nosotros aquí en esta reforma llamamos colectivos vulnerables o los crímenes de odio a los que sean por preferencias sexuales, por expresión de género, condición social o económica, origen étnico, apariencia, nacionalidad de origen, religión o creencias, color de piel y discapacidad. Lo hemos visto en nuestro estado cómo se les agrede a las sexoservidoras, cómo se les agrede a los transgéneros, a los transexuales, cómo se les agrede a los homosexuales, a las lesbianas. Y no solamente eso, esta iniciativa busca unir también el tema de la discriminación religiosa. Vimos que hace unos días se conmemoró el evento de la Luz del Mundo, y que vinieron más de 400,000 personas, y cómo 2 camiones fueron agredidos de creyentes o feligreses de esta religión. Entonces, lo que nosotros buscamos es que sean delitos especiales en el Código Penal. Es una reforma al 219, donde se incluirán todos estos crímenes de odio. En lesiones, les pongo un ejemplo. Si las lesiones llegan hasta 5 años de prisión, en esta nueva modalidad de crímenes de odio, en vez de 5 años serán 7 años, o 7 años y medio. Se les agregará la mitad de una pena más. En el homicidio simple es de 12 a 18 años en nuestro Código Penal, y si fueran crímenes de odio a todos estos colectivos serían de 20 a 40 años. Es importantísimo que esta iniciativa pueda contar con el apoyo de los grupos parlamentarios. Es también muy importante decir que hemos visto casos en Chapultepec de cómo han agredido a las activistas que defienden la diversidad sexual, y no solamente en Jalisco, sino que en México ya es un tema que se tiene que visibilizar, porque ni siquiera podemos acceder a carpetas, porque ni siquiera estos delitos están visibilizados como delitos o como crímenes de odio. Entonces, estaremos presentando el próximo viernes que tengamos sesión, esta iniciativa para tipificar los crímenes de odio, porque no queremos que en Jalisco haya más crímenes de odio a estos colectivos y sobre todo estas agresiones y lesiones que se les dan por estos temas. Les digo, en 10 años han sido más de 400 que se tienen identificados en todo el país, y bueno, me gustaría, no sé si Sofi quiere agregar algo como presidente de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Yo creo que siempre como fracción del PRI, comprometidas y comprometidos siempre por ser un Estado progresista en estos temas, yo creo que estamos dando un gran paso en el cual tenemos que tipificar estos lamentables crímenes y ponerles ese nombre. No podemos dejar de lado a estos grupos realmente que tienen todo el derecho de estar en su causa, de defenderla, y que pues lleguen nada más por crímenes de odio, tal cual como lo estamos manejando, a perder la vida. Entonces creo que estamos dando la muestra de que seguimos siempre queriendo un Jalisco por los derechos que se ejerzan y que tengan los derechos, que todas las personas
en el ámbito en el que nos desenvolvemos podamos realizarlo de manera libre. No queremos más represiones, todos tenemos derecho a expresarnos libremente y más cuando se trata de grupos en los cuales, como bien lo comenta mi diputada y coordinadora Mariana, que nada más dicen pues un hombre vestido de mujer. Yo creo que hay que ponerle los nombres como son, si son las personas trans, si son personas lesbianas, si son personas gays, tienen los mismos derechos que todas las demás personas. Como siempre presidenta de la Comisión de Igualdad, estaremos a favor de la igualdad de los derechos de todas las personas y en Jalisco no puede ser la excepción. Tenemos que seguir armonizando nuestra legislatura para poder seguir dando pasos firmes. Próximamente va a haber también aquí una convención, nos vinieron a buscar del grupo Pride para poder traerla aquí para octubre, entonces también presentaremos un exhorto, les platicaremos ahí el viernes, en el cual pues también la Secretaría de Igualdad, la Secretaría, pues sobre todo la de Igualdad, que traigan estos temas aquí a Guadalajara, que son muy importantes y yo creo que como fracción del PRI estamos poniendo en alto los derechos de todas las personas en Jalisco. Me gustaría, si no hay mucha molestia, que volteáramos a ver las pantallas. México es el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odios contra la diversidad sexual. Jalisco es el cuarto lugar a nivel nacional con esta estadística. En Jalisco hubo más de 100 crímenes que podemos decir que fueron crímenes de odio, quizás hubo más, pero les digo, es muy complicado la comprobación de estos crímenes, que fueron entre 2007 y 2019. Es importantísimo que se empiece a visibilizar el tema y esperemos que todos los grupos se sumen, porque hablamos de reconciliaciones, hablamos del amor, sobre todo el respeto a todos estos colectivos. Hoy no se habla solamente de temas de diversidad sexual, estamos hablando también de temas religiosos, que se respete a todas las personas que creen en religiones distintas, que se respeten a personas con discapacidad, que se respeten a pueblos originarios, porque desgraciadamente tenemos una gran discriminación contra todos estos colectivos. Diputada, entonces, ¿cómo quedaría las penas a quien incurra en crímenes de odio? Ustedes saben que en el Código Penal viene el tema de las lesiones, según la gravedad de las lesiones es la pena de las lesiones, y son lesiones que sanan en pocos días o en muchos días. La pena máxima en lesiones son 5 años y nosotros agregaríamos 5 años más otra mitad, por ejemplo, quedaría en 7,5. En el tema del homicidio, si fuera un crimen de odio, en vez de 12 a 18 años, como está tipificado el homicidio simple, sería de 20 a 40 años, si entraran estos grupos colectivos. O sea, la mitad de una… La mitad, ajá, sería una pena normal más otra mitad. Pero no es solamente estos crímenes de odio es para la comunidad LGTB, ¿no? Estás incluyendo a grupos de todo tipo. Estamos incluyendo por preferencia. Es por preferencias sexuales, por expresiones de género, condición social o económica, por origen étnico, apariencias, nacionalidad, origen, por religiones o creencias, que es lo que yo les comentaba, que lo hemos visto últimamente como varias religiones han sido agredidas, por ideología o militancia política, por color de piel o por discapacidad. Acuérdense que también la historia nos ha enseñado que hubo líderes mundiales que mataban a las personas que tenían alguna discapacidad. Tal vez en homicidio habría claridad en algunos casos, porque se trata de odio, de lesiones, y eventualmente sí, pero ¿usted cree que el Ministerio Público tenga la capacidad para determinar que una lesión en contra de alguien de color determinado o un homicidio por esa misma causa y lo pueda sustentar? Qué buena pregunta haces, es importantísimo que sí tengan la capacidad los ministerios públicos, y yo creo que es una duda que nos surge a todos. ¿Cómo se comprueba que fue por ser de tal origen o por tal preferencia sexual? Y aquí te lo explico. Cuando el criminal se hubiera expresado de manera personal o en redes sociales o en algún medio de difusión en repudio, rechazo, desprecio contra alguno de los colectivos vulnerables al que pertenece la víctima. Así es como se comprueba que es una lesión o un crimen de odio. Hace menos de un mes pasó el incidente Chapultepec, que a uno de los activistas de la diversidad sexual iba caminando y le empezaron a ofender y agredir por su preferencia sexual. Él se defendió y casi lo matan a golpes. Entonces, con esto se comprobaría el agravante. ¿Alguna otra pregunta? Estaremos presentando este viernes y esperemos que todas las fracciones parlamentarias nos una el amor para aprobar esta iniciativa. Eso siempre aparecía en las gráficas, ¿son Jalisco 2007, 2019, Jalisco? De Jalisco, a nivel nacional, les paso el dato. 473 personas a nivel nacional.
y en Jalisco son estas 100. La propuesta es entonces incluir como colectivos vulnerables. Ajá. Todos ellos entrarían en una nueva reforma con una tipificación mucho más alta. De crimen de odio o lesión de odio. ¿Esos son crímenes, es decir, homicidios? Son homicidios. Los datos son de homicidios, no de lesiones. Porque igual lesiones podría encuadrarse en crimen. Pero como no está visibilizado, ni siquiera podemos saber cuántas lesiones ha habido a transexuales, transgéneros o a alguien que tenga una religión distinta a la nuestra. Hay que fomentar la tolerancia, porque ese tema también afecta mucho a las religiones distintas a la religión mayoritaria en nuestro país. En otro tema, pero también de violencia de género, preguntarte, Sofi, pues acerca de este caso de la alumna de la prepa Jalisco, que fue agredida sexualmente hace unos días y que ayer denunció que fue revictimizada por la policía de Guadalajara, no le creían, la acusaron de drogadicta, la acusaron de alcohólica, ahí que se tiene que investigar a la policía de Guadalajara para ver qué pasó ahí. Yo creo que siempre muy lamentables estos casos y más cuando ella pues está saliendo de su escuela, ¿no? Y caminando la agarran pues para meterla a una casa, logró salir, pero obviamente lastimada. Muy lamentable que después de todo lo que nos han venido comentando, que se ha venido realizando desde la Secretaría de la Capacitación referente a los policías municipales de los distintos municipios que están en alerta de violencia de género, pues se sigan suscitando estos lamentables casos. Lo que queremos es, sobre todo, y lo hemos venido diciendo, nos tienen que creer. Yo digo, yo sí le creo, y así tiene que ser. No podemos permitir que nuevamente, cuando ella quiera hacer una denuncia, la vuelvan a revictimizar. Entonces, yo creo que sí, foco rojo, por supuesto, y una llamada de atención hacia la Policía Municipal en que no están llevando a cabo los protocolos y la capacitación que nos han venido diciendo por parte de la Secretaría de Igualdad que se ha realizado después de todos los sucesos que hemos tenido de violencia aquí en Guadalajara. ¿Se tiene que revisar también los ministerios públicos para el procesamiento de las denuncias que tratan con las víctimas? Por supuesto, de hecho, si recuerdan en una reunión que tuvimos en mayo, cuando estuvo aquí el fiscal y estuvo también la secretaria de Igualdad, fue uno de los temas que puse sobre la mesa, en el cual se dignificara el trato a las personas víctimas que van a denunciar y que los MPs, por supuesto, lo principal que tienen que tener es la sensibilidad. Le digo, lamentablemente tenemos que llegar hasta al punto de decirles, imagínate que fueras tú o que fuera tu esposa o que fuera tu hija quienes están recibiendo este tipo de agresiones o violaciones, para poderlos sensibilizar un poco. Entonces, fue uno de los compromisos también del fiscal, que él sabe que no se tiene esa sensibilización dentro del mismo Ministerio Público de la Fiscalía y a veces, lamentablemente, hasta en el mismo Centro de Justicia. Entonces, exactamente. Y seguimos con este tipo de situaciones que la Policía Municipal nos está demostrando que entonces la capacitación no está funcionando. Como siempre lo he comentado, tenemos estrategias, se tienen que tener estrategias y aplicarlas, y desde esas estrategias, bueno, ustedes vieron este lunes también presentaron varias estrategias y se vuelven a suscitar estos casos. Entonces yo creo que sería entonces revisar y pedirles a quiénes entonces capacitaron y qué es lo que conllevaba toda esa capacitación, porque a final de cuentas pues parece que no sirvió. Y nada más, porque ahorita estamos viendo que no llega la Policía Municipal y eso es lo que lamentamos, porque entonces, ¿cómo queremos fomentar el que podamos ir a la denuncia y cómo queremos evitar la violencia cuando los mismos policías la están volviendo a crear? ¿Siguen haciendo falta los protocolos de la alerta de violencia como lo has pedido con la Secretaría? Siguen sin hacernos llegar, por supuesto, también el plan emergente para atender la alerta de violencia de género aquí en Jalisco y, por supuesto, la atención de los protocolos hasta poder determinar, y lo hemos venido platicando, cuando pides una orden de protección, el riesgo que conllevas, también se tiene que llevar protocolos para ver los riesgos, no se tienen. ¿Qué es lo que sucede ahora con la policía? Te digo, entonces ahora hay que revisar cómo las están capacitando y esa capacitación que han dicho a los 4 vientos, que ya fue a más de 1,000 elementos, si mal no recuerdo, pues ¿dónde está? Porque la estamos viendo que no aplica. ¿Tienes más o menos una idea desde el momento en que la víctima llega a denunciar y que tiene que hacer todo el trámite, cuánto tiempo? En un proceso, A las 2 de la mañana.
Sí. Es de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Son procesos largos, burocráticos, que como dices, revictimizan, que en lugar de atender y darle un caso especial a quienes tienen, porque también lo comentaron, se tiene una unidad especializada para poder atender los casos de violencia contra las mujeres, no se ve. O sea, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana estamos hablando. Por supuesto. Entonces, yo creo que sí, ahí desde el presidente municipal y quien es el comisario de Guadalajara, y revisar muy bien, y porque sobre todo Guadalajara es el foco rojo que tenemos todavía con mayor casos de atención de violencia, que se sufre de violencia, entonces, pues sí hacerle una llamada de atención para que revisen y supervisen a todo el personal si realmente está perfectamente capacitado. Está fallando también el patrullaje y la vigilancia, porque fue en el primer cuadro, zona escuadra Del zona centro. de Guadalajara. ¿Está fallando también ese patrullaje? Pues yo creo que estamos hablando desde la coordinación que tienen que tener los policías municipales, el que no se vean desde el primer cuadrante, que estamos hablando, como bien lo dices, de zona centro, sí es bastante preocupante de decir ni en la zona centro, pero bueno, créeme que después de verlo el feminicidio de Vanessa, híjole, qué lamentable, pero hay cosas que lamentablemente nos sorprenden, ¿no? Que no se estén llevando a cabo, pero con justa razón hay que exigirlas. O sea, ¿cómo es posible que en pleno cuadrante de zona centro se estén dando estos casos? Y enfocas más tu esfuerzo en personas que tienen todo el derecho a poderse expresar y más bien a cuidar a quienes tenemos que estar también cuidando. No, yo creo que sí nos dejan mucho que deber. Una llamada de atención, por supuesto, como les comento, desde el Ayuntamiento de Guadalajara, al presidente municipal, al comisario de Guadalajara, y pues obviamente el revisar, y yo con mucho gusto, pues obviamente me voy a comunicar también con la Secretaría de Igualdad para que nos haga llegar, espero, el tema de cómo fue la capacitación, porque al parecer entonces pues no está dando los resultados, y sobre todo en el primer cuadrante de zona centro de Guadalajara. Ok. Traemos tantos temas, pero bueno, un tema por supuesto muy importante, y si recuerdan presenté una iniciativa en la cual el Centro de Justicia para las Mujeres se le diera un incremento, no nada más hablando de presupuesto, sino también en perfeccionarlo en los temas de la atención hacia las mujeres. Esa iniciativa ya se aprobó y no hemos visto los resultados, en la cual también solicité el que se ampliara y se abriera más bien un centro de justicia en zona norte. Como saben, también Mezquitic ya entró dentro de los municipios que están alerta. Entonces, pues sí, yo creo que a comentarlo por medio de con ustedes, el hacer ese llamado hacia el gobierno del estado, hacer ese llamado a que estas iniciativas que son buenas y que son para el beneficio de las jaliscienses, pues se apliquen, porque realmente está sobresaturado ya el centro de justicia con la atención de más de 300 mujeres. Como bien lo decimos, ¿a qué nivel llegamos de horas para poder esperar una atención? De 8 horas a más. Entonces, yo creo que sí es muy importante y urgente que se atienda en ese tema, porque vemos tantos millones para tal programa, tantos millones, y dónde están ejercidos los millones de la Secretaría de Igualdad también, que se vean ejercidos en la atención desde el centro de justicia y en la atención de los protocolos para poderlos llevar a cabo. Entonces yo sí quisiera comentarlo, que sea por medio de ustedes el que se llegue, por favor, a realmente ponerle atención al centro de justicia y se le incrementen desde nómina, porque realmente se necesita personal. Tanto nos criticaban que decíamos que el Instituto Jalisciense de las Mujeres en su entonces el 80% era nómina, pues porque así es como se tiene que dar la atención, es ahora sí que con personal con el que se tiene que atender. Entonces el centro de justicia le hace falta mucho personal, sobre todo para poder atender a las mujeres. Sí. Ahí llegan todos, así es el conjunto de todas, así es, ahí se toma todo. Entonces imagínate, no hay la capacidad, entonces yo creo que sí hay que ponerle foco. De 8 a 14 horas, sí, es algo exagerado. Entonces yo creo que sí, si estamos poniendo desde aquí el foco rojo en donde se tiene que atender, pues que se atienda, eso es lo que esperamos, porque eso es lo que viene a ser consecuencia de un todo, de cómo las mujeres siguen siendo revictimizadas. No hay personal, son 300. Es que no hay personal, imagínate, 300 mujeres a tener diario.
diario para tomarles la declaración, para ver si se hicieron también su parte médico, también el darles el trato del tema de la atención psicológica, es todo, si son sus hijos, el también atender a los hijos, o sea, es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo desde que llegan al centro de justicia y así para cada una. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que haya acceso a la justicia y muy rebasado, muy rebasado. Entonces, esa es una de las peticiones, de hecho fue desde el año pasado, casi, Bueno, el enero, presupuesto viene del principio Centro de Justicia de la zona norte de la con 11 zona millones norte. y no ha empezado. Y no ha Estamos en empezado. agosto. Y no Exacto. empezó la construcción. Nada. Así es. Y ya ahorita ya se tiene alerta en Mezquitec. Muchísimo. Así Pues ya es. Mezquitec alerta. Sí, pero ya. está documentado. ¿En dónde más está la alerta, aparte de Es obviamente los 8 municipios y agrega ya, por ejemplo, también lo que es Mezquitic, Lagos de Moreno. Puerto Vallarta. Y ya lo tienen marcado de nivel federal y unas aquí en el estado. Mezquitic, así es. Por eso pedimos el de zona norte. Entonces, la y violencia lo pedimos antes de que fuera este. Mucho Sí. suicidio, pero que no hay acceso a la justicia. Y violaciones a los menores. Lamentablemente, como saben, hay mucha sensibilización que si aquí lo vivimos en zona metropolitana con el acceso a la información que tenemos, imagínense en zona norte, cuando tienen usos y costumbres muy lamentables, muy buenos, por supuesto, y siempre vamos a respetar las buenas costumbres, pero por supuesto el decir, tú eres menos que yo, y una mujer wixárika no come hasta que todos los demás ya comieron en su familia. Ella se puede sentar hasta el final. Pues los planes quedan 9 o 10 horas donde está la agencia del Ministerio Público. Y la de Huejúcar todavía les queda hasta 4 horas más. Entonces no Las denuncian. comunidades están en Mezquitic, pero duran 5 o 6 horas para Para llegar a poder las llegar. comunidades. Entonces llegan con un juez de paz y le dicen, pues tú qué le hiciste, no, pues son mis amigos, pues no hay justicia. Si no hay Así justicia en es. las ciudades grandes, menos En zona en norte. esas zonas. Sí. Solamente en Jalisco y 473 a nivel nacional, en las mismas épocas. Muchas gracias, chicos, que tengan Muchas un hermoso día. gracias.